continuamos. Entonces, la clase pasada quedamos acá en el árbol genealógico de Abraham. Vimos algunas cositas y vamos a avanzar. Este sería entonces la clase de libros históricos 2, la segunda parte. Vemos los descendientes de Abraham con su esposa Sara. La primera esposa que tuvo fue Sara. De Sara nació Isaac. Isaac se casa con Rebeca y ellos dos tienen a Jacob y Esaú. Pero también analizamos por el lado de Agar, aquella criada con que él tuvo un hijo llamado Ismael, y cómo se forma el pueblo árabe a través de la descendencia de Ismael. Posteriormente, cuando muere Sara, él también se casa, Abraham, y tiene una esposa llamada Setura y también tiene hijos con esta mujer. Bien, Esaú, recordemos que era hijo, ¿cierto?, de Isaac, tiene a Jacob y a Esaú. Él tiene varias esposas y ahí va su descendencia. No voy a hablar mucho acerca de Esaú, pero quiero que analice bien este cuadrito o este dibujito. Vemos a Abraham, Dios le da la promesa para Sara, no fue para otra mujer, sino para con Sara, aunque Sara cierto, fue impaciente y aconsejó a Abraham que tuviera hijos con su criada Agar. Ellos desobedecieron a Dios. Nace Ismael, aún Dios dice que Ismael va a ser también una grande nación, eh, pero de ahí se forma el pueblo de Arabia Saudita, los árabes. 22 generaciones después nace el profeta Mahoma y se genera todo lo que es la religión, perdón, de los musulmanes o el Islam. Luego, por el lado de Isaac, vemos que ellos habitan en Canaán, que hoy es la Palestina actual, la Franja de Gaza, y 15 generaciones después nace Jesús, que aunque Jesús nació y murió como judío, sus enseñanzas son la base del cristianismo. Aquí vemos un poquito el árbol genealógico de Abraham, ya lo hemos hablado bastante en el periodo pasado. Vemos que Abraham tiene un hijo con Agar, que es Ismael, pero con Sara tiene el hijo de la promesa, que es Isaac. Isaac se casa con Rebeca, tienen mellizos o gemelos, que es Esaú y Jacob. Dios toma la vida del menor, Jacob, que se casa con, él quería, realmente amaba a Raquel, pero le terminan dando a Lea. Aún con Lea tiene a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Con la criada de Lea tiene a Gad, Aser. Raquel era estéril y un día Dios se acordó de ella, la bendijo y pudo tener hijos y tuvo a José y Benjamín. Benjamín fue el menor. Eh, y con la criada de Raquel, con Bila, Jacob tuvo a Dan y a Neptalí. Aquí se forman las tribus de Israel. Y José, recordemos, fue el que Dios usó, el que tuvo esos sueños, que sus hermanos le tuvieron envidia, que lo llevaron, lo metieron en una cisterna, luego lo vendieron, que estuvo en Egipto, que pasa años siendo esclavo, luego lo meten a la cárcel injustamente y de ahí Dios lo saca para ser gobernador de Egipto y allí tiene a Manasés y a Efraín. Bueno, aquí vemos, jóvenes, el linaje de Jesús, ¿cierto? Que viene desde Abraham, viéndolo un poco desde el punto de vista judío, ¿cierto? Presentándolo a los judíos, porque Abraham era judío. Entonces viene Isaac, Jacob, Judá, Fares, es Ron, Arán, Aminadab, Naasón, Salmón, que se casa con Raab, Boz, que se casa con Ruth, eh, Obed, Isaí, David, que se casa con Betsabé. En el segundo grupo vemos a Salomón, que es la parte de los reyes, ¿cierto? A Roboán, su hijo, Abías, Asa, Josafat, Jorán, Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Jeconías. En el tercer grupo vemos a Jeconías, otro Jeconías, Salatiel, Zorobabel, Abiud, Eliaquín, Azor, Sadoc, Aquín, Eliud, Eliezer, Matán, Jacob. Nace José, que se casa con María y que por obra del Espíritu Santo nace Jesús. Que lo llamativo de este cuadro que nos muestra aquí, según los dibujitos, que habían patriarcas, habían reyes, ciertos buenos, reyes malos, que hubieron mujeres, que hubiera gente que era desconocida, hubieron gentiles. Gentiles significa que no eran del pueblo de Dios, que no eran del pueblo judío, y civiles. Entonces mire qué importante conocer que Jesús no discrimina a nadie, que Jesús, de su linaje también hubieron personas que hicieron lo malo, como Rab,
que la Biblia nos cuenta que era una prostituta, una ramera, pero que esta mujer se convirtió, que esta mujer tuvo un cambio y Dios la contó, como Ruth, ¿cierto? Que venía de un pueblo pagano, Tamar también, y Dios tuvo misericordia. Entonces, hubieron reyes buenos, hubieron reyes malos, ¿ve? Es importante conocer esto en los libros históricos, que sepa usted de dónde viene Jesús, cuál es su linaje, cuál es su generación, qué tipo de persona fue el linaje de Jesucristo. Y bien, vamos a terminar con esta parte de los libros históricos 2, con el libro de Esdras. Esdras fue un profeta que estuvo en el periodo de 539 al 410 a.C. y se refiere al retorno del pueblo de Judá para Jerusalén después de los 70 años de exilio. Dios había levantado a Jeremías, le había amonestado al pueblo a hacer lo bueno, a salir de los malos caminos. Como no quisieron oír, Dios los castigó, permitió que viniera Babilonia, Nabucodonosor, y se llevó al pueblo. Estuvieron 70 años allí esclavos hasta que Dios levantó a los profetas para anunciar que iban a volver y que había que reconstruir el templo y la ciudad en Jerusalén bajo el comando de Zorobabel. Tenemos a Nehemías. Nehemías también es de este tiempo, del 539 al 410. Antes que reconstruyan el templo y la ciudad, Dios levanta a Nehemías, que era un gobernador, ¿sí? Él servía para el rey de Artajerjes, el rey de Artajerjes, perdón, y él estaba en Susa, la capital del reino, y de ahí Dios lo toma cuando él se entera de que su pueblo está allí pasando mal, pasando necesidades, que la ciudad no tiene muros. Dios lo lleva allí y lo que en 70 años no pudieron construir, él en cuestión de semanas levantó, motivó el pueblo, hizo que el pueblo trabajara junto, abolió la usura porque allí habían personas que tenían dinero, pero oprimían a los pobres. Y Nehemías, digamos que fue el primero en poder construir nuevamente las murallas de Jerusalén para que se pudiese construir al interior el templo. Y el libro de Esther, terminamos con el libro de Esther, que es el contexto histórico, hace referencia cuando Israel está en el imperio medo-persa. Esther, siendo judía, ¿cierto?, se torna reina y esposa del rey de Persia. Había un complot para eliminar los judíos, para acabar los judíos. Y Dios usa la vida de Esther y su tío Mardoqueo para poder librar al pueblo judío. Recuerden que habían preparado una horca para Mardoqueo y el que la preparó, el que estaba conspirando contra el pueblo judío, terminó muriendo en su propia horca y salvando entonces Esther y Mardoqueo al pueblo de Dios. Esto es los libros históricos. Esto hace referencia a la historia de la nación, al surgimiento de la nación de Israel, al acontecimiento que allí ocurrió, al tema de los reyes y de los profetas. Hablamos de Elías, hablamos de Eliseo, hablamos de los primeros reyes, que fue Saúl, después fue David, después Salomón. Hablamos de todo un poquito de historia de esta parte de la Biblia, del linaje de Jesús. Entonces tienen que ver muy bien libros históricos, primera parte, y luego esta clase que es la segunda parte, para poder contestar y realizar el trabajo que les voy a dejar a continuación. Espero que tengan un excelente día y que Dios les bendiga, estimados jóvenes.